Bien, pues vamos a iniciar entonces, justo hablando de los diseños de investigación. Y aquí la meta es que ustedes puedan identificar dentro de su investigación cuál es el tipo de diseño que van a utilizar. Y un tip también que es muy interesante es que toda investigación cualitativa puede ser enunciada con estos términos cuantitativos. No viceversa, es decir, una etnografía, no se pueden utilizar los términos teoría fundamental y demás para describir una cuanti, porque también tiene una finalidad distinta, que seguramente lo verán más a profundidad en su seminario de cualitativa. Sin embargo, cualquier investigación cualitativa puede ser descrita con términos también cuantitativos. Claro, lo que sucede es que se queda corto. Pero bueno, amén de esto, pues vamos a empezar a ver un poquito acerca de cuáles son estos grandes diseños de investigación. Entonces, los diseños de investigación, como les decía, se pueden categorizar en 4 tipos. Cuando tú tienes tu investigación, puedes decir que es un experimento puro, un cuasi experimento, un preexperimento y un no experimental u observacional. Y se dividen básicamente por estas características. ¿Cuál es la diferencia entre un experimento puro y un no experimental u observacional? Se refiere en particular a que en unos diseños nosotros sí manipulamos variables, ahorita vamos a platicar de qué es eso, ¿no? Después también se refiere a si tiene o no grupos de contraste y finalmente vamos a hablar si tiene azar, ¿vale? Es decir, si la muestra fue seleccionada o asignada al azar. Entonces, para empezar, pues vamos a platicar acerca de esto de manipulación de variables. ¿Qué se refiere el término de manipulación de variables? Cuando hablamos de manipulación de variables, pues básicamente nos referimos a cuando una investigador o investigadora lo que hace básicamente es decir, yo tengo una variable dependiente, ¿no? Vamos a poner aquí una variable dependiente que quiero explicar. Por ejemplo, vamos a dar el caso del rendimiento académico, ¿no? Vamos a ver representado, por ejemplo, en calificaciones. ¿Cómo es que yo puedo explicar, ¿no? ¿Por qué varían las calificaciones? ¿Por qué alguien saca 10 y por qué alguien sacaría 9? ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Esa es la que quiero, digamos, explicar. Y finalmente tengo también yo las variables independientes. Las variables independientes son las variables que ayudan a explicar a las dependientes. Es decir, estas nos van a decir por qué los casos varían. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, los datos de un examen y yo logro ver, por ejemplo, que al segmentar la muestra, ¿no? La muestra es un subconjunto de todos los casos que puedo yo estudiar, que le llamamos población. Si yo segmento, por ejemplo, la muestra, ahí, por ejemplo, al segmentarla, resulta ser que encuentro una variable que me logra dividir el 100% de los casos que sacan 10 y el 100% de los casos que sacan 9. Entonces, albricias, ahí lo que logré justo es explicar por qué las personas sacan 10 y las personas sacan 9, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, el caso, que es uno de los que vamos a ver, que quizá los estudiantes que sacaron 10 fueron aquellos que estaban en una clase, por ejemplo, con menos de 30 alumnos, ¿no? Es decir, clases pequeñas. Y los que sacaron 9 fueron los que estaban en clases más grandes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nos permitiría explicar. Claro, esto es muy reduccionista, porque en la realidad lo que vamos a ver es que en los fenómenos en particular educativos es muy difícil poder decir que encontramos el 100% de las explicaciones. Ahora, ¿cuándo nosotros hablamos que estamos manipulando las variables? Esto de las variables, ¿no? Bien, las variables nosotros las manipulamos. En este caso que yo les dije, estudiantes que se encuentran en clases de más y estudiantes que se encuentran en menos de 30 estudiantes en una clase. En este caso, si el investigador diseñó, ¿no? O sea, diseñó la investigación para que hubiera grupos y él seleccionó los grupos y demás, ¿no? O sea, él causó que hubieran estos grupos de más de 30 estudiantes y de menos de 30 estudiantes. Ahí el investigador está generando esta variable independiente que es el tamaño de grupo. En el otro caso, no. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una escuela y de manera natural lo que vemos es comparar el rendimiento de estudiantes que están en una clase de 30, pero una clase menos de 30, y no lo generó el investigador, pues entonces en ese caso no estamos nosotros manipulando variables, solamente estamos haciendo una observación del fenómeno tal cual está. O sea, aquí la pregunta para saber si manipulamos variables o no es si él o la investigadora generó
esta manipulación o, digamos, alteró la variable independiente para poder explicar la variable dependiente. Desde luego que en educación eso tiene muchas consecuencias porque hay temas éticos de por medio, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que a un estudiante le va a ir mejor en clases de menos de 30, ¿por qué yo voy a generar esos grupos y no le voy a dar esa oportunidad al estudiantado que aprenda al igual que sus pares, ¿no? Entonces, vamos a ver que por eso justo existen otros tipos de criterios para poder decir que hay esta parte, digamos, como de validez, ¿no? Que es más natural al ambiente, digamos, educativo. Entonces, la manipulación de variables se refiere a esto, ¿no? A cómo yo o el investigador o la investigadora manipula esta variable independiente. Después tenemos los grupos de contraste. Los grupos de contraste también es otra característica que nos permite determinar si existe o si es un experimento, un cuasi, un pre o un no experimental. En los grupos de contraste básicamente hay tres, ¿no? Sobre todo el tercero se utiliza mucho en medicina. Nosotros utilizamos más bien el experimental y el control. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el grupo experimental generalmente se define como aquel grupo donde él o la investigadora le va a dar un tratamiento, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de que yo sepa que grupos más pequeños son los grupos donde van a tener mayor rendimiento, ese sería mi grupo experimental, porque yo le estoy apostando, digamos, a que va a mejorar el rendimiento escolar. Si yo, por ejemplo, metiera vamos a decir, desayunos escolares, ¿no? Y le apuesto a que van a tener un mejor rendimiento si tienen desayunos escolares. Si yo le doy a la mitad de los estudiantes, ojo, tema de ética, nuevamente vuelvo a salir, ¿no? Pero bueno, digamos que yo le doy a la mitad de los estudiantes desayuno y a la otra mitad no. Entonces, el grupo que tiene el tratamiento, esta, digamos, como modificación de la variable, sería el grupo experimental. Y el otro grupo es el que no tendría el control, sería el que no tiene este tratamiento. Los grupos grandes o, por ejemplo, cuando no les doy el desayuno escolar, ¿no? Entonces, finalmente el placebo, ¿no? Este se utiliza mucho en medicina, nosotros no lo utilizamos mucho, pero se refiere justo a cuando yo, en estas trial médicos donde dan, por ejemplo, una medicina, tienen tres grupos, uno donde tienen el componente que le van a dar a la persona, uno que no le van a dar el tratamiento y uno donde le simulan que le van a dar el tratamiento, pero en realidad, por ejemplo, le dan una solución salina que no hace absolutamente nada. ¿Por qué hacen esto? Porque muchas veces el saber o a las personas cuando saben que están en un tratamiento, esto también puede generar un efecto psicológico que afecta finalmente la variable dependiente. Entonces, el grupo placebo se diseña justo para eso, para poder controlar el efecto que podría tener, digamos, el componente psicológico en saber que yo estoy en un proyecto o en una investigación que tiene un tratamiento que supone una mejora, ¿no? En educación, pues es muy difícil, ¿no? Ahí nosotros nada más tendríamos experimental y control. Y finalmente el azar, ¿no? El azar es un componente que particularmente en educación es muy difícil. Y cuando nosotros hablamos de azar, fíjense que hay dos tipos de azar: selección al azar y asignación al azar. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, cuando yo tengo a los grupos, ¿no? Y entonces yo digo, este es, por ejemplo, todo el universo de personas que puedo seleccionar para un estudio, ¿no? Este es el 100% de las personas. Imaginemos que aquí hay 1,000,000 de personas. Evidentemente, un investigador o investigadora va a ser muy difícil que pueda hacer una investigación de 1,000,000 de personas, es decir, hacerlo censal. En la realidad, lo que nosotros hacemos son procesos de muestreo, es decir, de este millón de personas calculamos una tasa dependiendo de la variabilidad de la población. Calculamos una tasa de personas que necesitamos para que esos casos representen a toda la población. Entonces, digamos que nosotros tenemos estos casos que fueron seleccionados y estos casitos, todos los puntitos, equivalen, digamos, a la muestra de este millón de personas. Esto lo que nos refiere es el azar, ¿vale? Ahora, aquí es bien importante porque en educación es difícil lograr el azar, la selección al azar. La selección al azar es cuando yo tengo, por ejemplo, el nombre de todas las personas y de manera aleatoria selecciono a uno de los participantes para que conformen esta muestra que me va a representar a la población, ¿no? Eso es difícil. Generalmente nosotros trabajamos con personas que están asignadas o que tienen características especiales.
Entonces, tener yo la posibilidad de hacer una selección al azar para hacer una inferencia, ¿no? Al final lo que nosotros queremos es que lo que analicemos aquí, por ejemplo, la media de la muestra generalmente se parece a la media poblacional. Entonces, nosotros lo que queremos es obtener la media muestral para poder inferir cómo se comporta en la población. Eso es algo que, por eso buscamos esta selección, digamos, al azar, para hacer un proceso de inferencia. Sin embargo, eso es muy difícil, como les digo, es difícil yo tener un listado de todas las personas o de todo el estudiantado de, por ejemplo, una universidad o de un sistema educativo mucho menos, y a partir de eso seleccionarlos al azar para que participen en un estudio, ¿no? A menos de que ustedes fueran el rector o la rectora, o que fueran la secretaria de Educación o el secretario de Educación, pues eso es prácticamente imposible, ¿no? Y bueno, también nosotros tenemos el otro caso que es la asignación al azar. Una vez que yo tengo la muestra, sea al azar, o sea, la selección la hice al azar o no, generalmente también hay otro procedimiento que es asignación al azar. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo tengo la muestra la puedo partir, ¿no? Y puedo decir, hay una muestra que me va a ir al grupo experimental y hay una muestra que me va a ir al grupo control, ¿no? Entonces, hay veces donde él o la investigadora puede elegir o seleccionar al azar, ya una vez que tengo la muestra, y decir, estos alumnos van a entrar al grupo experimental y estos van a entrar al grupo control. ¿Por qué nos interesa esta selección al azar, desde la asignación al azar, disculpen, desde la perspectiva cuantitativa? Porque la asignación al azar nos permite hacer afirmaciones de causalidad. Cuando los grupos se configuran de manera natural, ¿no? Es decir, no fueron asignados al azar, puede suceder que, por ejemplo, las características del grupo experimental, imagínense que en el grupo experimental estén los estudiantes con un nivel socioeconómico alto y medio alto, ¿no? Y en el grupo control tenemos al estudiantado de nivel socioeconómico medio bajo y bajo. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Pues que de manera natural va a estar una variable ahí que va a estar confundiendo el resultado, que esta variable, por ejemplo, va a ser el nivel socioeconómico. No vamos a poder decir que lo que explica la variable dependiente es, por ejemplo, el desayuno escolar o el no desayuno escolar. Entonces, esto ensucia la capacidad explicativa de nuestro modelo y también de replicabilidad, porque tenemos esa variable por cómo se conformaron o asignaron los grupos. Cuando yo como investigador o investigadora puedo asignar de manera completamente aleatoria, también es decir, en la lista de los que conforman la muestra, selecciono de manera aleatoria cuáles entran tal cual al grupo experimental y control. Esto al final lo que nos permite es que estas características propias de las personas se distribuyen de manera aleatoria, es decir, van a ver, por ejemplo, en el grupo experimental algunos de nivel socioeconómico alto, pero también bajo, ¿no? Y también en el grupo control van a ver nivel alto y nivel bajo. Entonces, esta última característica que nosotros estamos viendo, y aquí se los voy a volver a poner, ¿no? Esta última característica que nosotros estamos viendo se refiere al azar, que nos permite la selección para hacer afirmaciones de inferencia, es decir, generalizar lo que pasa en la muestra a la población, y de asignación al azar, que se refiere a la posibilidad de hacer generalizaciones en tanto causalidad, es decir, que no haya variables que estén ahí detrás y que ensucien los resultados. Entonces, si nosotros tomamos en consideración esto, al final lo que vamos a poder ver es que hay diferentes tipos de diseños. El primer tipo de diseño, que es, digamos, el más común, es el que viene de las ciencias naturales. Es la experimentación pura, ¿vale? El experimento puro. Como se hacía investigación, y piensen ustedes si quieren en sus clases de prepa, de secundaria, cuando hacían, por ejemplo, estas cosas con biología, donde ponían una plantita y a la plantita le ponían luz y a otra no, ¿no? Este es el tipo de cosas que se refiere el diseño del experimento puro. Entonces, un experimento puro, ahí en particular, justo lo que requieren son todos estos elementos. Requiere tener la manipulación de variables, es decir, el investigador influye en la variable independiente o la crea. El investigador también tiene grupos que son de corte control y grupo experimental. Y finalmente el investigador también tiene la posibilidad de asignar y seleccionar a los grupos al azar, ¿no? Cuando yo cumplo con todas estas características, yo puedo decir que es un experimento
puro, ¿no? Evidentemente, como seguramente ustedes ya lo habrán reflexionado, lograr tener manipulación de variables, grupos de control y experimental que sean éticamente correctos, más aparte tener la capacidad de seleccionar al azar, madre santa, esto es muy difícil de tener en las ciencias sociales y específicamente en educación. Esto es muy complicado. Entonces, justo en los 60 hubo un grupo de investigadores, ¿no? Campbell y Stanley, que lo que dijeron fue, cumplir con estas cosas es muy difícil. Entonces, tal vez en lugar de hablar de experimentos puros, podemos hablar de casi experimentos, de pre-experimentos y finalmente de diseños no experimentales. Entonces, relajaron esta tipología y lo que dijeron fue, cuando nosotros sí manipulamos variables, pero también tenemos grupo experimental y control, pero no asignamos o seleccionamos al azar, en ese momento hablamos de un cuasi experimento. Es decir, cuando nosotros no tenemos la posibilidad de seleccionar o asignar al azar. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos enciclomedia, ¿no? Y entonces en enciclomedia, el investigador, si se acuerdan de esta tecnología que fue en la época de Fox, donde se le dotaba a las escuelas de este tipo de, digamos, como pantallas con el currículum, actividades y demás. Y en enciclomedia, pues había escuelas que sí tenían y escuelas que no tenían, ¿no? Pero esas eran definidas por el Estado, no eran definidas por el investigador, aunque sí había una manipulación de variables de sí tener enciclomedia o no tener enciclomedia. En realidad yo no seleccionaba al azar, ¿no? Ni asignaba al azar. Entonces ahí podíamos hablar de un cuasi experimento. De hecho, esa es una tesis de maestría de la maestra Penélope González, que justo es un cuasi experimento. Otra de las características es cuando nosotros no podemos segmentar, ¿no? Imagínense que yo tengo un presupuesto y le quiero dotar de estas herramientas enciclomedia al estudiantado, pues no se la voy a dotar a algunos sí y a algunos no, se las voy a dar a todos, ¿no? Es decir, cuando yo solamente analizo un solo grupo, ¿no? Es decir, a todos les voy a dar, a todas las escuelas le voy a dar enciclomedia de la Ciudad de México, en ese momento estoy hablando de un preexperimento. No tengo un grupo de estudiantes que sí tienen y otro grupo de estudiantes que no tienen, sino que a la totalidad de los estudiantes le voy a dar enciclomedia. Ese es un preexperimento. Aquí, por ejemplo, ejercicios que hacemos en cualitativa como investigación-acción, pues serían también un preexperimento, ¿no? Donde hay un solo grupo donde el investigador está reflexionando sobre su práctica, haciendo modificaciones y está haciendo una manipulación de variables. También es un preexperimento, ¿no? Y finalmente están los estudios que se les denominan no experimentales. No experimentales es el caso cuando ni manipulamos variables, ni tenemos grupos de contraste, ni tenemos tampoco azar. Cuando no se cumple ninguna de estas, ahí estamos hablando tal cual que es un no experimental. Generalmente las investigaciones cualitativas son no experimentales u observacionales. Cuando nosotros aplicamos un test, aplicamos una encuesta, eso es algo no experimental generalmente, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? De cada uno de ellos. Vamos a empezar con este. De hecho, ustedes tienen esta información también en dentro de su carpeta de lecturas. Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno de estos diseños.